Grabación, compartimos pantalla, el SQL donde nos quedamos, los participantes, para verlos, aquí están. Ya, alguien está esperando, Edison. Otra vez su conexión. Ya, nos quedamos en las funciones, ¿no? Ya vimos el ceiling. Ahora veamos otras funciones. A ver, vamos a ver. Se puede aplicar también para dinero, ¿no? Como pueden ver acá, y para negativos. Con dinero es igual, pero con los negativos tengan cuidado porque el negativo es relativo al cero, ¿no? Que el ceiling de menos 81.45 no es menos 82, ¿no? No es porque esté más arriba el menos 82, el que está más arriba es el menos 81, que está más cercano al cero más bien, ¿no? Es negativo por eso. La función power. La función power viene de potencia. Aquí más eso no entra todavía, algo está pasando. La función power viene de potencia, ¿no? Es una función casualmente que hace eso. El primer argumento de la función es un número entero que es la base de la potencia. Y el segundo número es el exponente, o sea, es 2 elevado a la cuarta. Eso significa. Entonces voy a aplicarlo y me establece pues el valor de 2 elevado a la cuarta. 2 por 2 por 2 por 2 multiplicado por sí mismo 4 factores me da 16, lo que conocemos como potencia, ¿no? Podríamos aplicar esto también, por ejemplo, power 5,2, que en este caso sería 5 elevado al cuadrado, ¿no? 5 a la potencia 2 al cuadrado, ¿no? El exponente 2. Ahora, pero cuando la función cuadrática es muy usada, pues, ¿no? En todo tipo de expresiones, ya sea científicas o aplicaciones comerciales, ¿no? Se usa mucho el cuadrado. Entonces, se le ha creado una función especial para no estar utilizando power con dos argumentos, con uno solo nada más, que se llama casualmente square, que significa cuadrado, directo hacia el cuadrado del argumento que usted le dé. Square, entre paréntesis el valor y lo eleva al cuadrado, ¿sí? En lugar de usar 5,2. Es más directo porque es bastante usado, pues se lo han creado, ¿no? Pero también así como existe la función cuadrática, existe su función, ¿no?, inversa, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, en ese caso aquí se escribe como SQRT square, que significa la raíz cuadrada, en este caso el argumento que es 25, ¿no? Y tendría pues la raíz cuadrada de 25 es 5, pues, ¿no? Pero en el caso de cuadráticas nomás existe la función inversa raíz cuadrada. Y las otras raíces, no, las otras raíces tienen que encontrarla de otra manera, ¿no? Utilizando teoría de exponentes, ¿no? Utilizando que el exponente fraccionario se puede interpretar como una raíz, ¿no? Por ejemplo, power 16,0.25 significaría 16 elevado a la 1 cuarta, ¿no? Y como exponente fraccionario es la raíz cuarta más bien, ¿no? La raíz cuarta de 16. Interpretándolo de esa manera con teoría de exponentes, entonces tenemos una raíz de cualquier índice que queramos, ¿no? ¿Sí? Es 16 elevado a la 1 cuarta. Sí, eso significa raíz cuarta de 16. Y bueno, tiene más funciones, por supuesto, ¿no? Aquí estoy mostrando algunas, ¿no?, que vamos a utilizar, ¿no?, en algunos ejemplos, pero ya en la práctica pues se puede ver que hay más funciones y la puede encontrar en un catálogo de funciones que tiene SQL, ¿no? Funciones de cadenas. Las cadenas, dijimos, son escritas en SQL con apóstrofes y se presentan con color rojito, ¿no?, en el editor. No significa error, sino que es de manera predeterminada del color de presentación nada más de las cadenas que van entre apóstrofes. Las cadenas se pueden juntar, eso se llama concatenar con el operador más. El operador más tiene doble función. Cuando se trata de textos o cadenas de caracteres, las junta, las concatena, se dice. Pero cuando se trata de números, los suma, pues, ¿no? O sea, más tiene doble función. Puede servir para sumar números o puede servir para juntar o concatenar cadenas como acá. Aquí tengo 3 cadenas, ¿no? Seps, varios espacios en blanco, que es una cadena, y luego une. Y las concateno con más. Y para ver cómo quedarían juntas, las presento con un select, ¿no? Y ahí está. Se juntaron las 3 cadenas. Hay una función que me permite obtener el código ASCII
de un carácter, y la función se llama ASCII casualmente, y entre paréntesis como argumento tiene que ir un carácter, y esta función le devuelve el código ASCII de ese carácter. Y la función inversa es la función char, que le devuelve el carácter que corresponda al código ASCII que pone entre paréntesis, que es un número, ¿no? De esa manera, entonces, tengo el ASCII de A es el 65, y el char de 65 es el carácter A, ¿no? Funciones inversas también. Y por supuesto, para cualquier carácter que quiera, ¿no? Pues uno muy conocido, pues por ejemplo, la arroba, ¿no? El ASCII de la arroba es el 64, ¿no? Cuando usted quiere la arroba y no está en el teclado, al 64 y le sale la arroba, ¿no? O el char de 64 es arroba. Les había comentado de que el lenguaje SQL es un lenguaje que no tiene diferencias, no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas en textos, pero a veces en las presentaciones se suele necesitar que se presenten de una manera especial, solo por la presentación, porque en el caso del valor que tiene como dato, no importa las mayúsculas o las minúsculas, ¿no? Por ejemplo, aquí el texto Juan Pérez está escrito con mayúsculas y minúsculas, y al pasarla por la función upper, lo que va a hacer es convertir toda la cadena a mayúsculas. La función labor hace todo lo contrario, o sea, toda la cadena la convierte en minúsculas, pero solo para presentarlo, porque ya saben que el valor real sigue siendo Juan Pérez, no importa cómo esté, con mayúsculas o minúsculas, esa es la presentación. El upper ha levantado las minúsculas a mayúsculas y en el caso de labor ha bajado las mayúsculas a minúsculas. Presentación, ¿ah? Otra vez este ejemplo que lo hice antes. Pero mire, aquí estoy mostrando algo que suele suceder y eso pasa en la vida práctica, de que cuando ingresan datos, los usuarios son los que ingresan los datos, ¿no? Y a veces, pues, los usuarios, por más que uno le dice, tienes que hacer así, de esta manera, así, estos pasos, no sé qué cosas hacen, y hacen cosas raras, ¿no? Y eso me ha pasado, ¿no? O sea, deben ingresar un dato, pero antes del dato ponen blancos. O si no, después del dato también ponen blancos. Y después eso causa problemas. Por ejemplo, en un caso así, de que había ingresado el DNI varias veces, ¿no? De una persona, con blancos antes y blancos después del DNI. De manera que esa persona tenía 3 DNIs. Lo que pasa era lo mismo, lo que pasa es que había un blanco antes y había un blanco después en el otro caso. Entonces, ¿cómo se puede evitar ese problema, no? Cortando los blancos. ¿Y cómo se puede cortar? Porque mire, como lo pongo así, voy a hacer la concatenación con el cel, lo voy a presentar para que se note. O sea, se ha concatenado, pero blancos antes y blancos después y después viene el 1. Entonces yo quiero eliminar espacios en blanco. Hay una función que me permite eliminar espacios en blanco antes del primer carácter significativo. O sea, antes de la C en este caso, a partir de la izquierda, ¿no? Por eso es L-trim, viene de la izquierda, de left, me va a eliminar esos espacios en blanco. ¿Y ven? Ya no tengo espacios en blanco antes de la C. Y si quiero eliminar espacios en blanco después de la S, o sea, a la derecha del último carácter significativo, ya se imagina cuál es la función, ¿no? Si L-trim es para la izquierda, para la derecha será R-trim, ¿no? The right. R-trim. Y va a eliminar estos blancos después del último carácter significativo. Estos. Aplico, y miren, ya se eliminaron, se pegaron juntos, ¿no? Oiga, ¿qué pasa si quiero eliminar de la izquierda y de la derecha, los dos? No hay una función que haga eso a la vez, no, no hay, pero sí puede juntar las dos, pues, L con R, ¿no? Así. Ahí está. L-trim primero va a hacer que le quite estos blancos. Y ese resultado, R-trim le va a quitar los blancos de la derecha. Y en conjunto ya van a tener los blancos de la derecha eliminados, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Claro, ahí le añadí una cadena con dos en blanco a propósito para que no salga pegado sexone, ¿no? Esto se usa generalmente en ingreso de datos para evitar que ingresen datos no significativos pues, antes del primer carácter o después del último, no quieren, por ejemplo, eso pasa con los DNI, con los RUC, con códigos, ¿no? Para evitar eso,
entonces se puede eliminar. Eso se hace antes que ingresen los datos. Y algunas funciones adicionales acá. La función replicate lo que hace es repetir el argumento primero, que es un texto, tantas veces como diga el segundo argumento, que es un número entero, o sea, 5 veces seps. Space es una función que genera espacios en blanco, tantos como diga el argumento, que es un entero, en este caso 20, ¿no? Luego estoy concatenando con replicate otra vez, pero en este caso va a repetir 4 veces la cadena primera, que es universidad. Ahí está, pueden ver. Se repitió SEP 5 veces, se generaron 20 espacios en blanco, y universidad se repitió 4 veces, ¿no? Esta. La función reverse es una función que solo necesita un argumento, un texto, y ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a invertir. O sea, universidad lo va a escribir al revés en este caso, ¿no? O sea, empezando desde el último hacia el primero, lo invierte, ¿no? Luego, espacios en blanco para separarlos. La función write. La función write lo que es extraer de la derecha tantos caracteres como tenga el primer argumento. Como diga el segundo argumento, perdón. El segundo argumento dice 3. A partir de la derecha, entonces va a extraer 3 de AD. Aquí otra vez espacios. Y la función left que hará, extrae, ¿no?, de la izquierda tantos caracteres como dice el segundo argumento. En este caso 3. Uni sería, ¿no? Ahí está. La primera función que hizo, escribió la palabra universidad al revés, ¿no? De Ribuni, ¿no? Y luego generó 20 blancos, les trajo los últimos 3 de la palabra universidad, y el otro generó blancos y les trajo 3 a partir de la izquierda, en este caso uni, ¿no? ¿Esto para qué servirá? Ustedes se pueden poner a pensar, ¿para qué tengo que hacer tantos juegos con cadenas de caracteres? Bueno, en muchos casos sirve para búsquedas de datos y otros casos sirve para generar también datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creen que le van a poner el código a un alumno que ingresa a la universidad? Nadie se va a poner pues a ver qué código le pongo, armarlo manualmente, ¿no? Hay funciones como esta que generan los datos automáticamente, sus apellidos, del puesto que ingresó, y otros datos más del alumno, de la facultad, etcétera. Se genera el año que ingresó y se genera un código, ¿no? Se arma con estas funciones. La función staff, a ver, vamos a ver, esta función es un poco interesante. La función staff tiene cuatro argumentos, ¿eh? Staff. La primera es la cadena que va a sufrir una acción de la función. El segundo argumento es la posición a partir de la cual empieza el cambio. Dice posición 13, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 es la n. O sea, a partir de n, dice 8 caracteres van a ser afectados. El tercer argumento dice cuántos caracteres van a ser afectados desde el carácter que se indicó. A partir de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es la cadena nacional. Y el último argumento dice el valor de una cadena que va a reemplazar a esa cadena. O sea, sirve para reemplazar dentro de una cadena por otra cadena. Ahora, nótese que la cadena que va a ser reemplazada no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño que lo que la va a reemplazar. Nacional con particular no tienen el mismo tamaño, pero sin embargo lo va a cambiar. Se va a poner en el lugar. Lo va a reemplazar. Miren entonces cómo queda. ¿Ve? Se cambió la palabra nacional por particular, ¿no? Substring es más bien para extraer parte de una cadena. El primer argumento es la cadena que va a sufrir el efecto. El segundo argumento indica la posición a partir del cual empieza la extracción. Posición 6 dice, ¿no? Sería 1, 2, aquí sería la E, sería la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es E. Y a partir de esta posición, el segundo argumento dice, a partir de cuántos caracteres van a ser extraídos. Ahí es 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 caracteres son los que van a ser extraídos de esa cadena principal. Vamos a ver. Y sale la palabra, es una cadena, ¿no? Y por último vamos a tener las funciones de fecha. Las funciones de fecha yo les pido que las analicen ustedes mismos y bueno, a una función muy especial, porque ya el tiempo nos va a ganar, que sirve para extraer partes de unas fechas. O si no lo dejamos para la siguiente, ahí lo mejor lo analizamos con más calma, porque hay cositas interesantes acá. ¿Ya? Las funciones de fecha las dejamos para luego, ¿ya? Sí, son importantes, sobre todo en el tratamiento, pues, de los datos, cuando se quiere trabajar con fechas, es bien útil estas funciones, son estas funciones. Ya, la dejamos ahí porque si no lo vamos a hacer apurado y no va a salir bien. Tenemos que hacerlo con calma. Ya, entonces, hasta ahí vamos a detener la grabación.